pudding o arte fluido. Cómo preparar los pigmentos y las pinturas acrílicas con un medium de barniz de poliuretano y la base 8300 del oso. Hola Creatilover, bienvenido. Este video marca el inicio de una serie de videos donde pondré a prueba diferentes productos para la preparación de pinturas acrílicas y pigmentos. El objetivo de este video es experimentar con la fórmula para lograr efectos de células, hilos y floración. Decidí emprender este ejercicio con la intención de eliminar ciertos mitos con los materiales, especialmente para personas que viven en países donde conseguir ciertos productos puede ser complicado y que a menudo pensamos que no logramos los resultados deseados porque nos falta algún producto en específico. Experimentaré con los materiales para la preparación del medium y del activador celular, tanto con los productos como con las cantidades. Al final de la serie determinaremos juntos cuál de las fórmulas funciona mejor y analizaré si hay o no la necesidad absoluta de ciertos productos, así como posibles sustitutos. Sin embargo, hoy les mostraré las características esenciales de ellos y quizá descubras que ese producto sí existe en tu país, simplemente con otra marca. Y si no lo encuentras, veremos si es absolutamente necesario o no para lograr los efectos que tanto estás buscando. Además, podremos evaluar cómo se comportan las diferentes coberturas de las pinturas acrílicas y lograr que el pigmento no pierda su característica principal de reflejar el brillo. Y veremos si en el proceso de secado se mantiene lo creado, si los pigmentos brillan, si se craquela y cuál fue el acabado final. Espero que disfruten y aprendamos juntos de este viaje creativo y de experimentación. ¡Comenzamos! En este primer video de la serie usaré los materiales y la fórmula más viralizada en internet, tanto para la preparación del medium como para la preparación de los pigmentos y pinturas acrílicas. Base 8300 marca Behr. Es un esmalte base agua de alto brillo y su función es para aplicarlo en puertas, muebles, ventanas y molduras. Es resistente a la humedad y al moho y se utiliza tanto para interiores como para exteriores. Barniz de poliuretano marca Barentine. Es un barniz de poliuretano, como su nombre lo dice, base agua y puedes elegir semi brillante o brillante. Barniz de acrílico base agua marca Decoart. La pintura que utilizaré como almohadilla o fondeo de lienzo es una pintura de casa satinada. Pigmentos. Pintura acrílica con cobertura total y semitransparente. Para la preparación del medium pondré 2 partes de base 8300 marca Behr por una parte de barniz de poliuretano, que el medium es la sustancia que agregamos a nuestras pinturas para cambiar sus propiedades, la consistencia de la pintura, para alargar el tiempo de secado, ajustar su transparencia u opacidad, para crear capas o efectos. Todo eso dependerá del medium que estés usando. Y lo mezclaré perfectamente hasta que quede bien incorporada la mezcla. Cabe destacar que la consistencia es bastante densa, pero de este tema seguiremos hablando mientras preparo las pinturas acrílicas. Voy a experimentar con las diferentes coberturas que tenemos en las pinturas acrílicas. En este caso voy a utilizar pintura de cobertura total y pintura con cobertura semitransparente. Y es en estos recuadros donde puedes observar si tu cobertura es total o semitransparente. Y estoy utilizando una cuchara de pintura acrílica por 2 cucharas de medium. Y como te decía, la consistencia del medium es bastante densa. Y esa fue precisamente la pregunta que me surgió al descubrir esta receta por primera vez. ¿Por qué debería de emplear un medio tan espeso para luego tener que utilizar otro material para diluirlo, para obtener la consistencia que me permita fluirla?
Este interrogante fue la chispa que me motivó a embarcarme a experimentar con otros materiales y fórmulas. Para conseguir la consistencia que deseo, voy a utilizar barniz de acrílico base agua marca Decoart. Es de una consistencia más líquida y es por eso que lo vamos a utilizar para lograr que todas nuestras pinturas y pigmentos tengan la misma consistencia. Si quieres trabajar con una técnica en específico, no importa si estás utilizando pinturas acrílicas y pigmentos. Lo que sí es importante es que todos tengan la misma consistencia y la consistencia dependerá de la técnica de vertido con la que vas a trabajar. Preparación de pigmentos. Para trabajar con los pigmentos es necesario trabajar con mascarilla, ya que es un producto demasiado ligero y tiende a expandirse. Toma una pequeña cantidad del pigmento y agrégale un poco del material más líquido que estés trabajando. Mézclalo hasta que quede bien incorporado el pigmento. Algo que tienes que estar muy atento en la preparación de tus pigmentos, siempre tiene que mantener sus características principales, su color y brillo. Ahora agrega el medium hasta que logres la consistencia deseada. Si te quedara aún espeso, ajusta la consistencia con el material más líquido con el que estés trabajando. La preparación de tus pigmentos y pinturas acrílicas es la pieza clave para el resultado de tu trabajo. Te recomiendo que prepares tus pigmentos y pinturas al menos un día antes de trabajar con ellos. Este reposo de los pigmentos y acrílicos nos ayuda a que las burbujas de aire que se generaron en la preparación de ellos desaparezcan. Continuamos con la preparación del activador celular. La fórmula más común en internet es con pintura acrílica marca Amsterdam y fuetrol australiano. Les ha funcionado muy bien, sin embargo, ¿esta será la única forma de hacerlo? Yo experimentaré la fórmula usando una cuchara de pintura acrílica marca Liquitex y 2 cucharas de fuetrol americano y lo mezclaré hasta que quede totalmente incorporada la mezcla. Y solo si es necesario ajustar la consistencia, hazlo con unas cuantas gotas de agua. Muy fácil de hacer, ¿verdad? ¿Pero funcionará esta combinación? Sé que para algunos de ustedes les es muy difícil y costoso obtener algunos materiales. En este caso, el fuetrol australiano es bastante caro y difícil de conseguir en algunos países. Y esta es una de las razones por las que estoy experimentando. ¿Funcionará esta combinación? Veremos si estos productos son necesarios y si los podemos sustituir para obtener efectos de células, hilos y floración. Así que veamos juntos si esta mezcla funciona y en caso contrario, ¿cómo podemos solucionarlo? No quiero que nada detenga tu proceso creativo. Y llegó el momento de ponerlo a prueba. Primero voy a utilizar la pintura de pared tal cual viene en la lata, sin agregarle nada, sobre mi lienzo. Después pondré los pigmentos y las pinturas de cualquier manera. Te invito a disfrutar el proceso. Después de vertir tantos colores como tú quieras, ahora sí, vamos a ponerlo a prueba y voy a poner el activador celular sobre una espátula y vamos a hacer la técnica de arrastre. El resultado que se espera al pasar la espátula es que inmediatamente las células se empiecen a abrir. Y eso no es lo que está pasando. Y hasta aquí podríamos pensar que puede ser por falta de la pintura Amsterdam, por el fuetrol australiano y también podríamos considerar la consistencia del activador. Pero como esto no se acaba aquí, veamos qué es lo que pasa poniendo la prueba con aire. También el resultado que esperamos con soplar es que el momento de que entre el aire en contacto con la pintura, las células se abran. Y eso tampoco está pasando aquí. Ahora llegó el momento de ver cómo lo podemos solucionar. Y va a ser de la siguiente manera. A nuestro activador celular vamos a agregarle 3 gotas de aceite de silicón y veremos si funciona o no. Y por supuesto que esas células se abrieron. Así que si tú estabas pensando que cuando tú practicas esta técnica no deberías de agregarle aceite, en este momento estamos comprobando
que no es tan necesario el fuetrol australiano o la pintura de Ámsterdam. Sin embargo, cabe mencionar que si después tú quieres agregar una capa de resina, el aceite no te ayudará mucho. Pero si lo quieres para crear un cuadro común, por supuesto que sí puedes solucionarlo con el aceite de silicón. Ahora nos falta ver si realmente los pigmentos siguen teniendo su brillo. Aplicaré la técnica de arrastre con la pintura negra sobre todo el lienzo y después extenderé la pintura y lo pondré a girar y veremos cuáles son los efectos que logramos. Si el contenido de este video te es útil, no olvides dejarme un like y un comentario. En el próximo video de esta serie de experimentación, cambiaré algunos materiales y las cantidades de las fórmulas para la preparación de los pigmentos y acrílicos. Como podrás ver, los efectos de células y hilos los logramos y te puedo asegurar que el brillo de los pigmentos ahí están. Este es el resultado con la pintura ya seca y definitivamente los pigmentos están ahí. No se craqueló y su apariencia es brillante. Definitivamente los beneficios de esta técnica de pintura llamada pouring o arte fluido son muchísimos. 1. Nos facilita la expresión creativa. 2. Nos impulsa a desarrollar nuestras habilidades para experimentar. 3. Nos ayuda a superar los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestro proceso creativo, entre muchos beneficios más. Esta técnica es para todos, no importa si ya practicas alguna otra técnica o eres principiante. Tampoco importa tu edad, lo único que importa es que tú quieras desarrollar tu creatividad. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.